iniciamos en este momento el acto de defensa de la tesis de doctorado en el área de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, del licenciado Nicolás Alejandro Lois. Su tesis, titulada Patrón de divergencia genética, dimensiones del nicho ecológico e impactos del cambio climático en los pingüinos penacho amarillo, fue realizada bajo la dirección de la doctora Andrea Rayas Rey y la codirección de la doctora Bettina Mahler, y el consejero de estudios fue el doctor Juan Carlos Reboreda. El jurado de esta tesis está conformado por el doctor Robin Cristofari, que es investigador en la Universidad de Turku, en Finlandia, especialista en genética, bioinformática y biología de sistemas, también en pingüinos y cambio climático; por el doctor Pedro Flombaum, que es investigador del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del instituto que está en nuestra facultad, y profesor del Departamento de Ecología Genética y Evolución, cuya experiencia está centrada en los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas terrestres y marinos. Y también conforman el jurado el doctor Juan Macelo, que es investigador del Departamento de Sistemática y Ecología Animal de la Universidad de Justus van Liebig, Gießen, en Alemania. Doctor Macelo puede corregir, mi alemán no es el fuerte. Y el doctor Macelo es especialista en ecología del comportamiento, parasitología y ecología molecular de poblaciones de aves silvestres. Quiero aclarar que debido a una situación personal particular de último momento, el doctor Pedro Flombaum no puede estar presente en la tesis. Sin embargo, al haber dos jurados presentes y al haber enviado los 3 dictámenes correspondientes, podemos proceder con la defensa según nos ha notificado la Secretaría de Posgrado de la Facultad. Bueno, Nicolás, podemos comenzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos y todas por estar acá. Bueno, esta es mi defensa para mi tesis doctoral. ¿Qué momento? Bueno, en esta tesis buscamos describir los patrones genéticos, las dimensiones del nicho ecológico. Tratamos de entender los procesos que dirigen estos patrones y, por último, que lo voy a presentar al final de esta presentación, evaluamos los impactos del cambio climático, los potenciales impactos del cambio climático en los pingüinos penacho amarillo. Y hoy, como bien introdujo Vivi, nos encontramos en un contexto muy particular y es cierto, ¿no? O sea, estamos todos, cada uno en un lugar del mundo, repartidos, conectados por cables, que no entendemos bien cómo pasa, pero el contexto particular al que me refiero es al contexto de cambio global y todos los cambios y forzantes que le estamos imponiendo a nuestro planeta hoy. Y estos cambios tienen sus consecuencias. Estamos viendo que las tasas de extinción son muy elevadas. Muchos autores están proponiendo que estamos entrando en lo que sería una extinción masiva, como las que hemos vivido en nuestra historia como planeta. Y el principal problema es que no conocemos muy bien cuáles son los procesos que regulan la probabilidad de extinción de especies. Entonces, en ese sentido, es difícil actuar, ¿no? Y decidir cómo conservar la biodiversidad en nuestro planeta. En este caso nos vamos a focalizar en el pingüino penacho amarillo y nuestra idea fue estudiar procesos ecológico-evolutivos en esta especie y proponer una estimación de vulnerabilidad. Todo esto lo hicimos en un marco de
interdisciplinario, intentamos de incorporar disciplinas diversas para poder abordar este problema de investigación. Y el fin último de este trabajo es intentar dirigir medidas de conservación. Entonces va a estar todo el trabajo sesgado hacia pensar cómo conservar mejor la biodiversidad, no solo de estas especies, sino de otras con historias de vida similar. Bueno, los pingüinos son un grupo muy carismático, son especies que viven asociados principalmente al mar, son un grupo de aves marinas, y yo me voy a focalizar principalmente en el grupo de los pingüinos crestados. Dentro de los pingüinos crestados, los pingüinos de penacho amarillo, que tienen una divergencia bastante reciente, ¿sí? Como a nivel especies, estos grupos se separaron hace 5 y 2 millones de años, entonces la divergencia esta es bastante reciente. Tienen ciertas particularidades, perdón, tienen un ciclo de vida, perdón, muy particular. Principalmente, lo que más llama la atención es que la mitad del ciclo de vida, durante la etapa no reproductiva en invierno, realizan una dispersión invernal en la que básicamente viven en el mar y viajan distancias enormes, de hasta 5.000 kilómetros. Y después tienen que, en su ciclo de vida vuelven a la colonia, en tierra, a reproducirse, ¿sí? Entonces incuban sus huevos, crían sus pichones y finalmente mudan sus plumas para volver al mar nuevamente, y así pasan su vida. Como habitan los mares del sur, ¿sí? Viven entre los 30 grados sur y los 60 grados sur, y no están en la Antártida, ¿sí? Es importante eso, el que quería ver fotos de Antártida no van a aparecer. Y básicamente tienen 4 características que quiero destacar. Primero, necesitábamos para este estudio una especie que estuviera en peligro de extinción, y esa característica la cumple. Son un grupo que está afectado particularmente por el cambio climático y se ve que responden a cambios en el medio marino, ¿no? Hay muchos trabajos en estas especies que se observa que van respondiendo a cambios, por ejemplo, cambios de temperatura en el mar, que posiblemente está asociada a disponibilidad de presas. Anidan en colonias, ¿sí? Lo que en general facilita el muestreo, es decir, yo puedo volver al año siguiente y la colonia en general sigue estando ahí. Pero bueno, estas colonias, como pudimos ver, están en lugares bastante remotos del Océano Austral, entonces no son de tan fácil acceso. Y después, por último, tienen una alta capacidad de desplazamiento. Como todas las aves marinas, se desplazan grandes distancias, como dije antes, pero a la vez tienen otra cuestión que choca un poco contra esta, que es la filopatría. Estas especies tienen una filopatría que lo que básicamente significa es que una vez que nacen y se dispersan de la colonia de nacimiento, van al mar, como les conté antes, y cuando vuelven, estas especies vuelven en general al mismo sitio donde nacieron o una zona cercana. Entonces, estas dos cuestiones un poco compiten y modulan lo que nosotros evaluamos que es la dispersión de esta especie. O sea, la dispersión es la capacidad, perdón, la distancia entre el lugar de nacimiento y el lugar de reproducción. Si este lugar es lejano, va a haber mucho intercambio de individuos entre las diferentes colonias. Mientras que si la filopatría es muy alta y siempre vuelvo al mismo lugar a donde nací y todos los individuos hicieran eso, la dispersión sería muy baja y la estructura sería muy alta. Y lo que nosotros evaluamos es justamente ese patrón de estructura o fragmentación, para tratar de inferir todos estos procesos que lo dirigen. En ese contexto yo planteo mi tesis a 3 escalas, ¿sí? Escalas tanto temporales como espaciales, pero son 3 grandes escalas. La primera es un enfoque global en el que miro todo el globo, miro todas las colonias y buscamos describir cuál es el patrón general. Luego nos focalizamos en la cuestión regional, ¿sí? En una escala bastante menor,
particularmente en Sudamérica, con la especie de pingüino penacho amarillo que vive en Sudamérica. Y por último, ensayamos una predicción de la vulnerabilidad de estas especies, ¿sí? Tratamos de inferir cuál es la más vulnerable o en qué estado de vulnerabilidad se encuentran. Bien. Cuando la primera escala que les presenté, la escala global, básicamente lo que hicimos fue muestrear todas las colonias del Océano Austral. Acá paso a agradecer la colaboración que tenemos con Juliana Viana de la Universidad Católica de Chile. Básicamente lo que se buscó acá era tener una representación de todas las colonias, con pocas muestras por colonias, y se buscó una... Bueno, otra vez. Metallica empezó de nuevo su show en River Plate. Las colonias a nivel global las podemos ver estructuradas de esta manera, ¿sí? Hay 3 zonas particulares que podemos describir, que en general se clasificaron entre 3 y 2 especies. El grupo del sur, el sudamericano, el que después nos vamos a focalizar en la zona regional. El grupo del norte, que tiene 2 poblaciones bien distantes entre sí, la del Atlántico y la del Índico. Y luego el grupo del este, ¿sí? Que está un poquito más al sur y en 2 zonas, en la zona del Océano Índico Sur y en la zona del Pacífico Sur, aquí al sur de Nueva Zelanda y Australia. Bien. Tomamos 6 a 8 muestras por colonias porque hicimos un análisis de genómica. El análisis genómico que hicimos buscó evaluar los genomas completos de estos individuos y permite poner algunas pocas muestras. Y encontramos en este análisis unos 25 millones de SNPs, que son los sitios polimórficos en el genoma, que son básicamente un montonazo y permiten obtener un montón de información de estos grupos. Los resultados a nivel global son muy robustos y muy consistentes entre los diferentes análisis. Voy a presentar solo algunos por cuestiones de tiempo de la presentación, pero lo que se encuentra es un grupo del sur, como les decía, el sudamericano, que es este fragmento. Este análisis lo que nos muestra es la asignación de los individuos a una población. Al análisis le decimos cuántas poblaciones queremos que nos diseñe y nos prepara en estas 3 poblaciones que nos muestra. Fíjense que se marcan las poblaciones perfecto con las que les había presentado antes, con las propuestas de 3 especies que está hoy vigente. Y cuando entramos en los grupos, dentro de cada uno de estos grupos o especies, lo que observamos es un patrón no tan similar entre cada uno de los grupos. En particular, el grupo del norte, el grupo verde que viene acá, presenta 2 grupos bien marcados que correlacionan con la ubicación geográfica, las colonias del Atlántico y las del Índico. En el grupo del sur pasa algo similar, pero como observan acá, hay algunos individuos que no los asigna 100% a una u otra población. Esto lo que nos presenta es que hay un cierto grado de mezcla, bastante bajo, pero aún así hay un grado de mezcla. Y por último, el grupo del este, que a pesar de estar tan distante como mostré antes, se observa que tiene en la asignación tiene una mezcla muy grande. Entonces quiere decir que o hay flujo génico o hubo flujo génico hasta hace muy poco. Entonces, en este contexto, nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿y cuáles son estos procesos ecológicos o comportamentales o ambientales que generan esta estructura? Y lo hicimos explorando el grupo del sur, el grupo sudamericano, que tiene colonias en Argentina y Chile.
y muestreamos, ahí está, 160 muestras pudimos analizar. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis distinto en este caso. En este caso buscamos una representación parcial del genoma que lo que nos permite es incorporar muchas más muestras y llegamos a incorporar hasta 50 muestras aproximadamente de una de las colonias. Tomamos muestras de las Islas Malvinas, tomamos muestras de Isla de los Estados y también tomamos muestras del sur de Chile. Y además tomamos muestras de una colonia en Isla Pingüino que fue fundada hace pocos años y tomamos muestras de individuos que encontramos varados, que fueron encontrados varados en un evento durante el 2016 que fue una mortalidad muy grande. Y con esto decidimos explorar nuevamente la estructura genética de este sitio y coincidió con lo que encontramos a nivel global, ¿no? Esta estructura interna entre dentro de la especie del sur que separó al grupo que está más hacia el sur, que incluye a los de Isla de los Estados y el sur de Chile, ¿sí? Es todo este grupo que se puede observar acá, y el grupo del norte que presenta a las Islas Malvinas, en rojo la Isla Pingüino, que es la recientemente fundada, y los individuos varados en Patagonia y Tierra del Fuego. Es decir, que los individuos que fueron encontrados varados en Patagonia, todos provenían de las colonias de Malvinas. Y la colonia recientemente fundada en Isla Pingüino, en Santa Cruz, fue fundada por individuos también de Islas Malvinas. Y en este contexto nosotros ya conocíamos que el grupo de Malvinas y en particular los individuos de Isla de los Estados tenían un comportamiento durante el invierno, una segregación, en el invierno de sus áreas de forrajeo, es decir, a dónde se iban en esa dispersión invernal que presenté al principio, en esos 6 meses de invierno no reproductivos, y lo que vemos es que los individuos de Malvinas tienen una tendencia a ir hacia el norte, hacia el talud continental y la plataforma, y los del sur tienen una tendencia a quedarse en esta zona y acercarse a la Antártida, a los frentes polares del Océano Austral. Y esto podría ser, o está propuesto en bibliografía, como una restricción posible al flujo génico. Individuos que no comparten áreas de forrajeo posiblemente no se acerquen a las otras colonias, no compartan esas zonas reproductivas y por ende no se genere la reproducción cruzada entre esos grupos. Y a esta información nosotros sumamos trazadores ecológicos que nos permiten entender de alguna manera, inferir de alguna manera los movimientos de las especies y la ecología trófica. Entonces buscamos, a partir de isótopos estables y la contaminación y la evaluación de la contaminación por mercurio, entender cómo era la ecología y el comportamiento de estos grupos, a ver si también tenía un patrón similar a que los individuos de los grupos genéticos correlacionaban con la segregación en áreas de forrajeo o ecología. Básicamente los isótopos estables nos dan información de qué ambiente usan los individuos que tenemos muestreados y también nos muestran la posición trófica. El ambiente nos permite entender si están consumiendo presas cerca de la costa, más lejos de la costa, en la zona pelágica, en el mar abierto o más en profundidad, si son más bentónicos. Y la posición trófica, bueno, nos permite entender una cuestión como, por ejemplo, si están predando sobre un productor primario, si están predando sobre un consumidor primario o si están predando sobre peces, como por ejemplo en esta cadena trófica teórica, la anchoita, ¿sí? Entonces, esto nos permite entender en qué espacio de este biplot de carbono-nitrógeno se encuentran nuestros grupos. Y por otro lado, el mercurio es un elemento que se acumula en los tejidos y que no tiene ninguna función biológica y de hecho es
bastante complicado de excretar y es tóxico en concentraciones altas. Y lo que uno espera es que a medida que uno va subiendo en la posición trófica, el mercurio se bioacumule. Entonces uno espera una correlación entre posición trófica y el contaminante que uno está evaluando. En este sentido, tuvimos dos resultados que presento a continuación. En cuanto al carbono, los isótopos estables, presento el carbono, perdón, encontramos una diferencia, ¿sí? Los grupos del sur teniendo valores más bajos asociado a valores de presas en la zona del frente polar, y los del norte presentan valores más variados quizás en algunas colonias y también una predación asociada a la misma zona que habíamos visto antes, ¿no? Más hacia el norte, más hacia la plataforma continental y el talud. Por otro lado, en cuanto a mercurio, a la contaminación por mercurio, encontramos que los grupos del grupo del sur y las colonias del sur lo que muestran son valores mucho más altos que las del norte. Y esto podría estar correlacionado con, como les contaba antes, con la posición trófica. Sin embargo, no lo está. Y esto solamente lo que nos está mostrando es que los individuos de las colonias del sur están forrajeando, están consumiendo presas en otras zonas distintas de las del grupo del norte. Bien. Con respecto a estos dos capítulos, lo que primero llama la atención es el patrón que encontramos en el evento de mortalidad y la fundación de la isla Pingüino. ¿Sí? Esto está asociado, la mortalidad del 2016 está asociada a un evento anómalo, a unas condiciones climáticas muy particulares de ese año, y lo que observamos fue un aumento de la mortalidad, o bueno, una evidencia mayor de mortalidad en la costa, lo cual llama la atención. Pero a la vez, estos eventos de mortalidad podrían generar una mayor prospección, ¿sí? Y una mayor probabilidad de fundar colonias. Y tenemos evidencia de que este grupo puede fundar colonias, por lo menos a escala regional, ¿no? Puede generar pequeños cambios en su distribución asociado a lo que observamos, ¿no? A la fundación de la colonia en Isla Pingüino. Y además lo que encontramos, que es también interesante, es que se genera una pequeña segregación en el nicho isotópico, y estas especies lo que están mostrando es que tienen una plasticidad altísima, porque en pocos años fundan una nueva colonia y presentan un nicho isotópico distinto, es decir, que están predando de alguna manera en otra zona o están predando otras presas en ese lugar. Y eso nos llamó particularmente la atención. Bien. En general, en estos capítulos lo que encontramos es una segregación global, como bien dije, que está estructurada, ¿sí? Está estructurada y es jerárquica, porque encontramos primero una segregación a nivel especies, ¿sí? En las tres especies, la del norte, la del sur y la del este. Y esto podría estar dirigido por cuestiones ambientales del presente, como una de las propuestas principal es la existencia de estos frentes subantárticos que separan aguas de características muy distintas. Y eso explica muy bien la diferencia entre los grupos del norte y del este, ¿sí? Esta separación es bastante clara. Sin embargo, no termina de explicar muy bien cómo se separan los del sur de los del este. Y por otro lado, lo que observamos es que estos individuos pueden pasar el frente sin ningún tipo de problemas, forrajean de un lado y del otro y en el frente, y considerando la capacidad de movimiento que tienen, que les presenté antes, no necesariamente sería una barrera per se, pero puede explicar un cierto grado de diferenciación. Y por otro lado, también hay que considerar que estas especies han existido por mucho tiempo o millones de años, y
lo que puede ir sucediendo es que cuando van cambiando las condiciones ambientales en los últimos millones de años, como por ejemplo el efecto más grande en el océano austral está dado por los máximos glaciares, por los ciclos glaciares de nuestro planeta, encontramos, se podría proponer que existan refugios, ¿sí? Por ejemplo, en el sur de Sudamérica hay casos en los que hay casos de especies que presentan esa misma estructuración que encontramos nosotros, asociada a la existencia de refugios pasados. Y una vez que las condiciones vuelven a ser de conectividad, quizás el aislamiento fue por un periodo lo suficientemente largo como para que las especies queden separadas, o los grupos, no necesariamente especies, queden separados. Ahora, cuando entramos a nivel grupo, también encontramos a nivel especie, dentro de las especies, encontramos una estructuración, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo del norte vemos que hay un flujo génico bastante restringido y muy probablemente está asociado a la distancia, seguro, porque son colonias muy distantes, y que las áreas de forrajeo, como vimos, no están superpuestas. En el grupo del sur pasa algo similar, fue lo que presenté recién en Sudamérica, que las áreas de forrajeo no están superpuestas y podría, como dije antes, existir la posibilidad de que en alguna de los últimos máximos glaciares hayan quedado las poblaciones aisladas el suficiente tiempo como para generar esta segregación. Y por último, y con un interés importante, en particular a nivel conservación, se observa que el grupo del este, perdón, la especie del este y estos grupitos están muy conectados, ¿sí? Presentan una conexión muy alta. Y podría estar dado por dos cuestiones. Podría ser, esto no está probado, que las áreas de forrajeo estén superpuestas, ¿sí? Que los individuos se muevan en esta zona sin mayor problema, pero la distancia a la que se encuentran no sería, no parecería ser la explicación más parsimoniosa. Y otra explicación posible es que haya habido una expansión reciente poblacional, es decir, que se haya fundado alguna de estos grupos recientemente y no hayan tenido el tiempo suficiente para que podamos observar esa diferencia. Bien. En el cuarto capítulo de mi tesis, cuando evalúo la vulnerabilidad, como les había contado al principio, tomo toda esta información y todas estas discusiones que se plantearon antes para ensayar una estimación de la vulnerabilidad de este grupo. Primero quisiera mencionar cuál es la vulnerabilidad actual o qué propone la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para la vulnerabilidad de estas especies. Para el grupo del norte propone que están en peligro, principalmente dirigido por los bajos tamaños poblacionales y las tendencias poblacionales negativas. Y la especie del sur y del este están considerados todavía en esa evaluación como una sola especie y se los considera vulnerables, ¿sí? En cuanto al destino de las especies, cuando se enfrentan al cambio climático, tienen dos caminos posibles. Uno es la extinción o la otra opción es que subsistan y sobrevivan. Cuando subsisten pueden quedarse en el mismo lugar, es decir, tener una adaptación local a ese sitio, o presentar un cambio de rango, es decir, que se mueven se desplazan hacia las zonas donde se mantienen las condiciones, ¿sí? Entonces, esos son los dos posibles caminos, descartando, por supuesto, la extinción, que no es lo que queremos que suceda. Y cuando estudiamos la vulnerabilidad de las especies al cambio climático, o la vulnerabilidad de las especies en general, pero en este caso particular al cambio climático, la pensamos de una manera simplificada, que es entenderla como que está compuesta por la sensibilidad de las especies, ¿sí? Que está relacionado con características propias, y la exposición, ¿sí? ¿Cuánto cambio climático va a haber en esa zona? Y
lo que hacemos es un producto entre la sensibilidad y la exposición para componer la vulnerabilidad. Para esto tuvimos que recopilar muchísimos datos. Como les dije, utilizamos todos los datos de lo que trabajamos en los capítulos 2 y 3, pero además hicimos una revisión bibliográfica de las distribuciones geográficas, porque es muy importante para saber cuáles son las características del ambiente y cuánto va a cambiar, dónde están hoy las especies. Y además hicimos una revisión bibliográfica de los conteos para tener una información bien certera de cuántos individuos hay y cómo son las tendencias poblacionales. Para calcular esto, estos son parte de los índices de sensibilidad, es decir, de las características intrínsecas que tienen las especies que las hacen más o menos sensibles frente al cambio climático. Tomamos, como les decía, la revisión bibliográfica y la información de los capítulos 2 y 3 para presentar la información con respecto a la demografía, a la conectividad entre las poblaciones y a las estrategias de forrajeo. Y luego, en particular en este capítulo, avanzamos, hicimos un análisis espacial en el que describimos las características del hábitat que utilizan estas especies, también como una información de la sensibilidad que podrían tener. Consideramos que a mayor rango de temperaturas, a mayor temperatura mínima, a mayor área total utilizada, las especies serían menos sensibles frente al cambio climático. Destaco que las estrategias de forrajeo no pudimos generar un índice al respecto porque o nos faltaba información o la información era muy parecida, principalmente dirigida porque estas especies son bastante similares entre sí en cuanto a su ecología. Y bueno, como les decía antes, ahí falta bastante información para poder indexar estas características, estas variables. Los índices los generamos por normalización, es decir, buscamos el valor máximo y fue el valor por el que dividimos al resto de los grupos, y esto lo que nos otorga es un valor entre 0 y 1, 1 siendo el máximo índice y 0 siendo el valor mínimo. Con respecto a la exposición, es decir, a cuál es la intensidad, cuál es la intensidad del cambio climático, utilizamos índices de exposición basados en modelos del cambio climático, ¿sí? Utilizamos modelos acoplados del CEMIP, que son el marco de investigación del cambio climático, y utilizamos la última generación, que son los modelos CEMIP 6. Básicamente lo que hicimos con las salidas de modelo, la salida de modelo es un grillado del mundo en 1 grado por 1 grado de resolución, y lo que tuvimos que hacer para cada punto fue generar una serie de tiempo de los datos históricos, por un lado, que es el modelo que describe el comportamiento de la Tierra hasta el momento cercano al presente, y 2 escenarios de cambio climático. Un escenario más positivo, de alguna manera, y con esperanza, y un escenario bastante más grave, como si siguiéramos el ritmo que tenemos hoy sin cambiar ningún tipo de consumo ni de emisión de gases del efecto invernadero. Y lo que se construyen son series de tiempo, ¿sí? Estas series son para todo el área de estudio, pero yo construí la serie de tiempo para cada punto del espacio, para cada uno de estos modelos que ven acá. Y con estas series uno podría, por un lado, una aproximación para entender cuál es la intensidad de cambio sería buscar una década cerca del presente, en el 2000, por ejemplo, el 2000 al 2010, y compararla con la década del 2050 al 2060, y calcular esta diferencia. Sin embargo, nosotros investigamos y encontramos que existe a nivel climático una aproximación que es la relación señal-ruido,
Y esta relación lo que nos permite es entender dónde empieza a haber una señal climática por fuera del ruido de base. Y el ruido de base siendo a lo que estuvieron expuestos los seres vivos hasta el presente, ¿sí? En el presente, en el pasado cercano. Y lo que buscamos fueron 2 puntos particularmente. El primero es el inicio del cambio climático, es decir, cuando podemos ver una tendencia francamente positiva, ¿sí? En la serie de tiempo, y un momento en el que consideramos que existen condiciones por fuera de este rango, que es el tiempo de emergencia de condiciones extremas, ¿sí? Es decir, cuando paso este momento, todo lo que sigue será un clima nuevo, un clima distinto al que no estuvo expuesta esta especie que estamos evaluando, por ejemplo. Esto tiene un beneficio y principalmente no tiene este costo de definir un tiempo, es decir, del 2010 al 2050 o al 2100, ¿por qué usaría esa diferencia? Y no obliga a definir a priori ningún tiempo. Y lo interesante es que también nos ofrece algo que biológicamente parece más relevante, ¿no? Entender cuándo las condiciones son distintas a lo que estuvieron expuestas hasta este momento. Con respecto a los resultados de este capítulo, los voy a presentar de más generales a lo más particular. Lo que encontramos y lo que se ve a simple vista es que hay mucho amarillo, que, que la sensibilidad, la exposición y la vulnerabilidad del grupo del este, ¿sí? Es la más alta, y la más alta en comparativa con los otros grupos por bastante, ¿sí? Por una diferencia bastante importante. Y en cuanto a la sensibilidad, lo que vemos es que es bastante similar, es similar entre los grupos, pero la exposición es marcadamente distinta entre las distintas especies. Y obviamente la vulnerabilidad, por ende, como es un producto entre estas dos variables, va a estar dirigida por esa gran diferencia. En este sentido, a mí me parece que esto es algo destacable del trabajo, y es que uno puede reconstruir hacia atrás todo lo que quiera y puede volver y decir, ok, la vulnerabilidad es esta diferencia, pero está dirigida ¿por qué? Bueno, principalmente por la exposición. Pero si miro la sensibilidad, por ejemplo, el grupo del norte es bastante sensible, ¿sí? En comparativa, y esta aproximación nos permite ver eso, ¿sí? Cómo se compone cada uno de los elementos. Y si nos ponemos un poco más finos, esto es la distribución por grupo, ¿sí? Estos colores representan las mismas poblaciones que veníamos viendo antes, ¿sí? El grupo del norte, el grupo del sur y el grupo del este. Y fíjense que el valor máximo a nivel grupos lo obtiene la población del Índico, y está dirigido principalmente por el bajo número poblacional, ¿sí? Y lo otro muy interesante que me gustaría destacar de esto es que quizás a nivel especie, por ejemplo en el este, se ve una consistencia muy clara, que es muy vulnerable, está muy expuesto y es muy sensible, pero cuando miro a nivel grupos, ahí la diferencia es, se invierten los grupos, ¿no? El que es más sensible puede ser el más expuesto. Y esto lo voy a discutir un poquito más adelante. Entonces, en general, lo que vemos es que con respecto a la vulnerabilidad, como las clasifica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la especie que está en peligro, sí, está en peligro. Particularmente destacaría al grupo del Índico, que por los tamaños poblacionales que tiene, es particularmente sensible al cambio climático. Y el grupo, la especie del sur y la del este, que estaban clasificadas como vulnerables, cuando las evalúo
por separado, y más aún cuando empiezo a investigar un poco más en los grupos, veo que, por ejemplo, la del Pacífico, el grupo del Pacífico está muy expuesto y presenta una exposición muy alta, y a nivel especie, el este está mucho más, es mucho más vulnerable y está mucho más expuesto y es mucho más sensible que la especie del sur. En cuanto a esta evaluación de cambio climático, lo que vimos y lo que destaco es que frente a las urgencias de climas nuevos, una aproximación interesante es intentar, en lugar de marcar diferencias entre momentos, es la capacidad de detectar señales que tenemos, ¿sí? Cuando hay una señal de cambio climático, ¿sí? Las que presenté antes. Y además, uno con estas aproximaciones lo que puede hacer es detectar en qué lugar y en qué momento empezaría a suceder esto. Y esto nos permite planificar y mitigar los efectos, ¿sí? En nuestro caso, intentar alguna medida para conservar alguna especie en particular que pensamos que en unos años va a estar, va a presentar problemas de conservación, que quizás hoy, como vimos, quizás no los presenta, pero podría dirigir medidas previas, ¿no? Anticiparnos al cambio. Otro aspecto interesante fue la descripción de las incertezas, ¿sí? Nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo este trabajo que teníamos fuentes de incerteza por todos lados, y lo que hicimos fue intentar desglosarla, ¿sí? Primero, la primera incerteza que encontramos fue la incerteza biológica, que básicamente fue lo que planteé hace un ratito, que es qué van a hacer las especies, cuál será la respuesta de las especies frente al cambio climático. ¿Se van a adaptar de manera local, van a cambiar de rango o muy probablemente hagan ambas, pero en qué grado? Esa fue la primera fuente de incerteza que encontramos, y nosotros optamos conservativamente, considerando la biología de las especies, un marco de adaptación local. Las especies estas tienen, las colonias que utilizan y las islas que utilizan son muy particulares, y no hay tantos ambientes que ellas puedan utilizar, estas especies puedan utilizar más hacia el sur, ¿no? Considerando que su rango se va a acotar hacia el sur, no hay muchas islas, y después ya está la Antártida, que tiene sus especies, tiene una ecología, con una ecología totalmente distinta. El otro problema que voy a abordar un poquito más adelante es qué es una especie, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conservar y cómo lo hacemos? Esa es la otra fuente de incerteza grande que encontramos. Luego, cuando analizamos particularmente los modelos del CEMIP, de cambio climático, encontramos una incerteza ambiental enorme. Nos dimos cuenta que no quedaba muy claro cuál eran las tendencias. Entonces, esta aproximación que utilizamos de la relación señal-ruido nos ayudó mucho a poder propagar estas incertezas y los errores que teníamos en las estimaciones. Pero esto se vio limitado a capacidad de cómputo, ¿no? Hay una capacidad de cómputo y de análisis y de síntesis que, como dije, es limitada y no permite hacerlo de manera infinita. Entonces, ahí tuvimos un compromiso entre cuánto evaluábamos, y queda muy claro cuando entramos en la incerteza antrópica. Solo analizamos 2 escenarios de cambio climático. El CEMIP propone más de 20 escenarios. Entonces, en ese sentido, uno hace un recorte, pero sin duda se está perdiendo parte de las posibilidades de cambio futuro. Por otro lado, en cuanto a la incerteza antrópica que encontramos, es así, es cuál va a ser el destino de las emisiones o cuál va a ser el destino nuestro como especie. Es una incerteza enorme. Entonces, por más de que tengamos 50 escenarios, si por alguna razón el mundo cambia y se decide quemar más combustible fósil hasta que se acabe, la situación va a ser una. En cambio, si decidimos una cosa totalmente distinta, la situación va a ser otra. Y lo interesante que encontramos en eso es que
cambian los escenarios, solo evaluando 2, y las especies la vulnerabilidad de las especies también cambia. Cambian los órdenes que fuimos encontrando. Entonces, eso marca también que hay que continuar esta evaluación y pensar cómo abordar esta incerteza antrópica, porque sin duda tiene un efecto en nuestras estimaciones. En cuanto al flujo génico, en esta evaluación encontramos estas 3 especies, pero la discusión tiene casi 2 décadas de cuántas especies de pingüino penacho amarillo hay. Hubo muchos trabajos al respecto. Pero todos en general, en especial los últimos, encuentran una estructura, un nivel de estructuración similar. Lo que se discute en realidad es cuántas especies son. Y ahí es donde yo planteaba la relevancia de esta discusión, o ponía en duda la relevancia de esta discusión, porque quizás es importante el número de especies porque, como vieron, afecta la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que nos dice quién está vulnerable, quién está en peligro y quién está en peligro crítico. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que es muy relevante el número de especies. Sin embargo, quizás se pueden proponer este tipo de evaluaciones en las que uno puede comparar dentro de las especies cuáles son los grupos más afectados. Inclusive se podría plantear hasta qué colonias sean las más afectadas. Y bueno, nada, eso. En particular destaco el trabajo de Coté, de Frugone y colaboradores 2021. Uno de los colaboradores soy yo. Y lo que encontramos fue que básicamente son 3 especies igual que en este trabajo, y se justifica muy bien este planteo y la necesidad de pensarlo de esta manera, ¿no? De pensar al grupo de los penacho amarillo como 3 especies bien diferenciadas. Perdón. Con respecto a las implicancias, ¿qué trae este trabajo? Con respecto a la restricción al flujo génico en particular, encontramos que es dependiente de la escala que estoy mirando, y además es dependiente de la especie que estoy mirando. Entonces esto lo que nos obliga a hacer es una conservación con un abordaje casi local, regional, ¿sí? Pensar en estos grupos, que es lo que venimos proponiendo. Si uno no tiene, por ejemplo, la información genética, como vimos en el capítulo, como mostré recién en el capítulo 3, en el capítulo de ecología regional en Sudamérica, se puede observar cómo a partir de trazadores ecológicos uno puede obtener un montón de información que nos den inferencias con respecto al flujo génico. Y con esto uno podría proponer medidas de conservación que sean efectivas para la especie o las especies que se estén evaluando. Por otro lado, encontramos una falta de información o gaps en la información con respecto a la biología de estas especies, en particular a las series de largo plazo, ¿no? Pensar en series de tiempo, pero de variables biológicas, son muy complicadas de obtener, por supuesto, porque hay que medir y mantenerlas en el tiempo, lo cual no suele ser sencillo. Pero además, falta en general información a nivel ecológico también de largo plazo, no solo las demográficas, no solo estas cuestiones. Entonces, el desarrollo tecnológico en este sentido podría favorecer la generación de estos sets de datos y el mantenimiento de estos sets de datos. Por ejemplo, en aves marinas se está utilizando las cámaras trampa como seguimiento de las colonias, seguimiento de los números poblacionales, del éxito reproductivo, y eso genera muchísima información. Y estos nuevos sets de datos, esta cantidad enorme de información que manejamos,
en esta tesis se vio evidenciado, principalmente con la cantidad de datos genéticos que evaluamos y los datos de clima y de historia de vida y ecológicos de las especies. Esto nos lleva a pensar en que necesitamos, además de estos datos, que son indispensables, pensar cómo lo vamos a analizar, porque esta enorme cantidad de datos va a requerir un análisis más exhaustivo y vamos a tener que poder sacar información de esos datos. Y también nos va a pedir que tengamos nuevos marcos teóricos, nos va a requerir que desarrollemos nuevos marcos teóricos. Y en ese sentido, ese es me parece lo que aprendí de este trabajo, y es que podemos tener todos los datos que querramos prácticamente hoy, que se pueden acceder casi libremente a todos, pero lo que necesitamos más allá de eso es poder entenderlos, y para entenderlo necesitamos esto: marcos teóricos nuevos, desarrollo de teoría que permita entender estos set de datos enormes y una capacidad analítica mayor, ¿sí? Y nada, eso fue todo. Les agradezco a todos su atención y estoy abierto a las preguntas del jurado. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, no sé si el doctor Cristofari o el doctor Marcelo quieren contestar, además de aplaudir. Veo que varios aplauden. El doctor Marcelo no lo veo. Ahora me tendría que ver. Doctor Marcelo. Oh. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Como gusten. Doctor Marcelo, ¿quiere comenzar? Ya que pregunté, puedo comenzar, seguro. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, pareció muy interesante y muy bien planteado. Y fui haciendo una serie de notas así con preguntas mientras iba escuchando. Una cosa que me llamó la atención que mencionaste es el grado de introgresión que se detectó entre... ¿Habías logrado escuchar lo que comentaba? No, sí. El grado de introgresión que detectaste. Y me preguntaba si con ese grado de introgresión es relevante hablar de especies en el sentido biológico que lo plantea IUCN, o no sería mejor analizar todo desde un punto de vista de las distintas poblaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué propondrías? No, está perfecta la pregunta. Un poco en la tesis el planteo es tener cuidado con esta definición de especie, porque puede esconder grupos como por ejemplo los de la especie del este, en particular los del Pacífico, que tienen por lo menos con la evaluación que hicimos de vulnerabilidad frente al cambio climático, una vulnerabilidad altísima y muchísimo más alta en relación a los otros grupos. Entonces, en ese sentido me parece que destaco el planteo de veamos qué pasa a nivel grupo. Entiendo que para evaluar todas las especies, y cuando uno sale del grupo de estudio, hay que poner criterios, como por ejemplo el criterio biológico de IUCN. Solo propongo que una vez que se haga eso, o tomando los criterios generales de IUCN, se pueden hacer evaluaciones particulares de vulnerabilidad a escala regional, local. Robin, ¿querés hacer alguna pregunta? De hecho, no sé bien cómo funciona. Si quiere, le puede dejar, no sé, dice en francés, decimos cocinar al Nicole por un ratito y yo después. No sé bien cómo se hace de costumbre por acá. Pregunten. Pueden preguntar. Creo que le voy a dejar, Juan, creo que le voy a dejar seguir con su pregunta y después le tomo la mano, tal vez. Muy bien.
Bueno, entonces sigo con las que tengo. ¿Qué podría estar generando la estructura que detectaron entre las poblaciones de Tierra del Fuego y Malvinas? ¿Es solamente el comportamiento durante el invierno o habría alguna otra cosa? Tengo la sospecha de que habría otra cosa. ¿Qué pensás que podría ser? Bien, lo que encontramos es no solo en el invierno, sino también en, no lo presenté en la tesis oral, pero lo que evaluamos también nosotros es durante el momento de premuda, ¿no? Entonces evaluamos premuda y además tenemos la información del invierno que había una segregación bien marcada. Es cierto que esa estructuración a nivel comportamental correlaciona muy bien con lo genético. También podría existir la posibilidad de que haya habido, como en muchas otras especies, un aislamiento reproductivo en algún momento previo, muy probablemente asociado a los eventos de glaciación de los últimos millones de años, y que hayan generado ese aislamiento el tiempo suficiente como para que un contacto secundario no permita el flujo génico entre estas poblaciones nuevas, poblaciones ahora aisladas. ¿Qué nivel de importancia tiene cada factor? Es difícil de pensarlo, pero es llamativo que a nivel regional tan cerca, son colonias que están a 600, 700 kilómetros, haya una estructura tan marcada, casi del mismo nivel que la especie del norte, que tiene 5.000, 4.000 kilómetros. Otra cuestión que podría sumar a este aspecto es que, dadas los aislamientos en espacio, esos espacios tienen características distintas. Y esas características pueden llevar a las especies a adaptarse localmente, y esa adaptación local, como por ejemplo, no sé, podría ser la fenología, ¿no? El tiempo reproductivo, podrían hacer que cuando se crucen estén, si se llegaran a cruzar porque están cerca o porque el ambiente vuelve a ser utilizable por las dos, no puedan reproducirse porque tienen desfasaje de, por ejemplo, de incubación de 15 días. Y cuando uno va a reproducirse, el otro ya tiene huevos y no se puede dar ese flujo. De hecho, encontramos con bastante error en la estimación, pero encontramos un flujo direccional en el mismo sentido que encontramos la fundación de Isla Pingüino y todos los varados, que sale desde el flujo génico principalmente es direccional desde Malvinas hacia el grupo del sur. Eso, bueno, nada, también puede estar relacionado con esta cuestión comportamental y de forrajeo, por eso lo planteamos así y le dimos tanto peso. Pero es cierto que puede haber todas estas cuestiones que afectan también o que podrían dirigir la segregación de grupos o especies en el tiempo. Yo creo que la fenología de la reproducción podría llegar a tener un rol bastante importante allí, pero habría que estudiarlo más en detalle. Hay un tiempo o sea, tienen entre 7 y 15 días de diferencia las dos poblaciones en fenología. Lo que podría pasar es que la estructuración se dé por estas razones que planteamos, o inclusive por aislamiento y por deriva, pero después a posteriori la fenología impide el contacto secundario. Quizás es como una retroalimentación de ese proceso, la diferencia en fenología. Correcto. Después mencionabas también la separación entre las poblaciones del sur de América del Sur y del sur de New Zealand. Y me quedé pensando, cuando lo leía primero y ahora cuando te escuchaba, si no podría tener algo que ver con este mecanismo que se proponía en algún paper de Carolina Acosta Hospitalecce hace algunos años, en el 2013, que hablaba de una corriente wedeliana, traducido al castellano. ¿Podría tener esta corriente algo que ver? ¿Podría tener alguna influencia? ¿Lo conoces? No, ¿Conoces detalles? no conozco los detalles y no conozco esa corriente. Entiendo es una corriente marina. Sí, una paleocorriente. Ok, no, desconozco. Hay algo que me quedó pendiente claramente de este trabajo. Lo discutí también con
proveen bastante, y es esta cuestión de evaluar cómo era, que lo presento, ¿no? Lo discuto bastante, pero cómo era el ambiente antes y cómo fue cambiando y cuáles son esas diferencias. Es difícil modelarlo, pero el CEMIP, además de proponer modelos para el futuro, también propone los modelos del pasado para momentos particulares, ¿no? Para los máximos glaciares, para los mínimos glaciares también. Entonces, ahí uno podría trabajar y pensar cuáles son esas posibles barreras al flujo génico o cuáles pueden ser posibles refugios de estas colonias. Desconozco particularmente de esta corriente y de este planteo. Bien. ¿Qué pensás vos que está generando la vulnerabilidad de los pingüinos del este? Y cuando mencionás exposición, ¿exposición a qué? Eso no me termina de quedar claro. Bien. ¿La vulnerabilidad tiene solamente que ver con el tamaño poblacional? ¿Hay algo más? Bien, es verdad, no presenté cómo hice el desglose de la exposición en particular. La exposición la calculamos como estos índices que... Perdón. De estos índices que presenté. Entonces, lo que hicimos para cada punto, para calcular la exposición, fue lo siguiente. Calculamos este punto de inicio del cambio climático y el punto del tiempo de emergencia. Con esos dos puntos, eso está definido en consecuencia para cada punto del espacio, para cada modelo. Después nosotros fuimos integrando estos puntos y lo que obtuvimos fue un valor para cada grupo, ¿sí? Para cada, lo recortamos a la distribución del grupo, ¿sí? Y lo que encontramos en particular es que el grupo la especie del este presenta los valores más chicos de tiempo de emergencia y de inicio del cambio climático. Es decir, que estos valores están más cerca del presente, inclusive muchos están en los modelos, están ya en el presente ahora, en los 2000, digamos. Entonces, eso lo que nos indica es que estas especies van a estar expuestas antes a los cambios o a las condiciones por fuera de las condiciones que venían acostumbradas hasta este momento. Ese es el planteo de exposición. Con respecto a en particular la especie del este, lo que encontramos es que el cambio en esa zona, debería poner otra figura que no tengo acá, pero básicamente esta zona está muy expuesta al cambio, presenta los valores más bajos de tiempo de emergencia. Entonces, está dirigida principalmente por eso, porque los tiempos de emergencia son muy cercanos. Después, en cuanto a la sensibilidad, y por qué también es tan alta la sensibilidad en esas especies, en la especie, perdón, del este, estas son todas las variables que utilicé, ¿sí? Para estimar las estrategias de forrajeo, como te comenté, no las pudimos estimar porque son muy similares y porque faltan muchos datos, o sea, quedan muchos vacíos y no puedo generar los índices. Con respecto a la conectividad, lo que encontré es que la conectividad es tan distinta entre estas especies y la diferencia es tan grande que la saqué de la estimación de sensibilidad y me quedé con, como vos bien dijiste, la parte demográfica, con todas estas variables, con cuántos sitios, cuánta población hay y la proporción de sitios que tienen un N por debajo de 10.000, ¿sí? Que tienen menos de 10.000 parejas. Y por otro lado, variables de hábitat. Y las variables de hábitat las definimos en función de la distribución presente, ¿sí? Definimos cuál es el rango de temperatura, cuál es el rango de latitud, el rango de los valores de temperatura mínima y el área total, ¿no? A mayor área uno espera que podrían ocupar diferentes zonas e ir acomodándose en ese espacio, como propuse con lo de Isla Pingüino, ¿no? Con esta fundación de una colonia, desde una gran colonia, una fundación de una colonia más pequeña asociada. Entonces, lo que principalmente dirige al grupo del este, la exposición, como te dije, es que el tiempo de emergencia está muy cerca del presente. Y con respecto a la sensibilidad, por un lado,
eso lo tengo en otro gráfico. Está dirigida por las variables de hábitat y de demografía. Claramente la demografía de este grupo, del grupo del Índico, tiene índices bastante más favorables que los del sur de Nueva Zelanda y Australia. Y encima los del sur de Nueva Zelanda y Australia han tenido colapsos poblacionales enormes en los últimos años. Entonces la demografía probablemente esté dirigiendo principalmente la sensibilidad de este grupo, y en este caso la exposición en esta zona, entre los frentes polares del Océano Austral, es bastante alta, como te decía. Creo que esas son las dos razones por las que el este está como que se va, ¿no?, de rango totalmente con respecto a las otras especies. Bien, muchas gracias. Se aclara. Una última pregunta me quedaría. En el Océano Índico, entre las especies del norte y del este, además del frente, ¿pensás que hay algún otro mecanismo que mantiene a esas especies separadas? No, de hecho, el frente lo minimicé bastante. O sea, entiendo que es una propuesta y entiendo que hay agua de un lado muy distinta a las masas de agua que están del otro lado. O sea, las características son muy distintas y, como dijimos, pueden llevar a las especies a tener ecología distinta y fenología distinta. Pero me parece que acá principalmente prevalece una cuestión de refugios en momentos de la historia. No necesariamente asociado a lo glaciar, pero bueno, el Océano Austral estuvo dirigido principalmente por los ciclos glaciares. Entonces la hipótesis más parsimoniosa, me parece, para pensar esto, es que hubo refugios en lugares, en colonias en el Océano Austral, y que esos refugios no tenían conectividad entre sí. Era imposible que haya individuos cruzándose de un lugar a otro. Entonces me parece que la biogeografía acá es lo que está pesando más, no tanto las diferencias en las masas de agua en el presente. De nuevo, volvemos a lo mismo. Hay que modelar cómo era el ambiente antes para poder tratar de entender esto. Me parece que ese es un lindo estudio para hacer, para terminar de definir si pueden existir o generar hipótesis nuevas de dónde podrían haber sido los refugios. De hecho, uno podría retomar eso a nivel genético y reevaluar estos datos y buscar algunos índices, como por ejemplo, uno espera en el refugio, uno espera encontrar una variabilidad mayor que en las zonas recolonizadas a posteriori. Entonces uno podría determinar cuál fue el refugio en base a eso, pero me parece que es mejor plantearlo desde la otra manera, como habías planteado vos antes, y ver cómo era antes, cómo fue el mundo o el mar, principalmente del Océano Austral, y los niveles y las temperaturas en el pasado, para generar hipótesis y después probarlas con los datos genéticos. Me parece que esa es la aproximación que se podría tener. Sí, sí, yo creo que así como para aproximación futura al tema, es más que importante tener en cuenta la historia de las distintas poblaciones y el tema de la introgresión, ¿no? Creo que son dos cosas cruciales para tener en cuenta a futuro cuando vayas desarrollando estos temas, si es que puedes desarrollarlos en el futuro un poco más. Sí, sin Muchas duda. gracias. No, de nada, Juan. Te iba a comentar nada más que Sí. la parte de introgresión, de hecho, es una parte que no presenté acá en la defensa, pero es muy llamativo cómo sucede entre algunos grupos y no entre todos, y es difícil de terminar de entender esa red. Lo presento en la tesis, pero sin duda falta explorar eso, pero me parece que antes de explorar eso debería tratar de entender esto que te decía antes, cómo era el ambiente antes, para que eso no sea simplemente bueno, entiendo cómo es esta red de conexión entre las colonias, sino que tenga una hipótesis detrás que diga, bueno, este es el lugar donde pudo haber habido un refugio y buscamos eso. Sí, eso es importantísimo, porque hoy en día, digamos, en este momento no hay barreras para la dispersión de los pingüinos, por ejemplo. Yo he visto en New Island, en Malvinas, he visto un pingüino de Sneas en medio de la colonia y era la tercera vez que se veía, para dar un ejemplo. O la última vez que estuve en la Antártida, en Livingstone, de golpe había un penacho amarillo en Livingstone.
en medio de una colonia de papúas, ¿no? Se pueden mover como quieren, básicamente. Bien, muchas gracias. Otra vez, no tengo más preguntas. Gracias, Juan. Bien, así que te voy a cocinar a mi turno ahora. Bueno, entonces por acá se hace bien formal, así que yo me preparé todo formal también, eh, porque es un trabajo de larga historia, entonces me encanta estar aquí también hoy día. Que me acuerdo bien la primera vez que creo que tú, Nico, me escribiste en el año 2015 o algo así, cuando 2015. todavía no habías empezado tu doctorado, entonces te encontré muy bravo, así como de escribir otro lado del mundo, pero de, bueno, voy a empezar, entonces era en ese tiempo como una historia de hacer microsatélites entre colonias de la Patagonia, una cosita así exploratoria. Y bueno, entonces lo simpático que pasó mucho en ese tiempo. Entonces desde el 2015 tú empezaste el doctorado, nos encontramos en Argentina en 2016, creo. Y bueno, te acompañé a Ir a Pingüinos para mostrar eso. Y bueno, por suerte también tú me enseñaste cómo sobrevivir al estrecho de Le Maire y a la isla de los Estados como en navegación. Entonces fue bueno. Pero lo más simpático fue en 2019, que me acuerdo que Ecology and Evolution me mandó un manuscrito y bueno, lo descargué, me parecía bien interesante, lo abrí y vi tu nombre. Y entonces tuve la súper buena sorpresa de ver lo que había cambiado tu trabajo en esos 2 años, porque pasaste así de un muestreo bastante como exploratorio. Bueno, no tengo muchos años en la academia, pero fue el mejor manuscrito que me llegó hasta ese punto. Entonces, súper bien pulido, súper terminado, todo bien. De hecho, pasé como 3 o 4 horas a tratar de ver lo que podía decir de negativo, porque no quería decir, está bien, publicarlo nomás, pero así súper bien. Entonces, en esos 2 años fue una súper sorpresa. Y tengo que decir que cuando recibí tu manuscrito, entonces 2 años más después de eso, tuve la misma sorpresa de ver lo que había extendido tu trabajo en esos 2 años. Y bueno, fue un largo camino, pero muy productivo. De hecho, la manera como ese estudio inicial, que era una idea de microsatélites y de genética de población, se convirtió en un trabajo súper multidisciplinario, así muy transversal como lo hiciste, y me parece la parte más importante de tu trabajo, de hecho, porque de una manera tienes una pregunta central ahí y aprovechas todo tipo de métodos a explorar para dar una imagen así multidimensional del sistema que yo encontré fui muy convencido por ese trabajo. De hecho, me pareció que es un trabajo muy clásico, como una tesis. Le voy a hablar del pingüino penacho amarillo y voy a buscar todas las herramientas, como no fue una cosa como tengo un secuenciador, tengo que ocuparlo y bueno, entonces eso me gustó mucho. Al mismo tiempo, es un trabajo que tiene sus riesgos, porque si uno quiere aprender muchas técnicas y tomar información de muchas fuentes, bueno, es difícil ser el dueño de todo tipo de herramienta en tan pocos años. Entonces, hay partes que creo que fueron así hechas con maestría, hay partes que creo que hay que ir más en adelante, como refinar las cosas. Pero de toda manera, yo te quería felicitar por el trabajo, porque me parece un esfuerzo así de abarcar todo el tema de muchas direcciones que bueno, fue bastante espectacular. Bueno, para empezar ahora con lo concreto. A Entonces, cocinar. sí, cocinamos entonces. Bueno, creo que fuimos un par de veces ya también con el Juan en la cuestión de cómo ese trabajo se relaciona con el trabajo de la María José Frugone, de Cole, de Mace, entonces de Gino Chan, ya hace como 15 años o algo así. Al final, si entiendo bien, tú no quieres responder, son especies, no son especies, no quieres decir nada en el tema en el final, o tienes una opinión personal. Yo tengo una opinión personal. Creo que
creo que las especies deben ser reconocidas con el criterio que uno necesite para el problema que está evaluando. Me parece que ese es nuestro desafío, porque el problema que evaluamos depende de la pregunta que tengamos. Entonces ahí me parece que el punto central está puesto en qué es lo que estamos buscando, que lo presento un poco en el trabajo. ¿Qué es lo que queremos? Que las especies no se extingan, que los grupos no se extingan, que las colonias no se extingan. Hay muchas propuestas al respecto. Me parece que una propuesta interesante es la de unidades de conservación, ¿no? Cuando uno plantea este contexto de cambio global tan intenso en el que modificamos todo el ambiente, y no solo me extiendo más allá de lo que planteé de cambio climático, me extiendo a urbanización, a cambio de uso del suelo, a todas las cuestiones, uno ve que la presión sobre la biodiversidad es enorme. Entonces, en esa urgencia, me parece que uno puede plantear cuáles son las unidades que uno quiere conservar, cuál es la necesidad que uno tiene. Entonces, en ese sentido, me parece que mi postura personal es que el concepto biológico de especie, el clásico que utilizamos, a veces se queda corto, porque puede ser que haya una especie como el caso del este en particular, que tiene un flujo génico, bueno, un flujo génico reciente, pero si está tan vulnerable frente a una cuestión tan global como el cambio climático, quizás se pierde, ¿no? Esta cuestión. Fíjense que con la clasificación de IUCN, uno piensa que el pingüino penacho amarillo del sur, que incluye a los grupos del este y del sur, no está en peligro, bueno, está vulnerable, no tiene el mismo nivel que el del norte. Entonces, en ese sentido, digo que la clasificación de especies, sí, eso, siento que no alcanza, no es suficiente. Entonces, yo planteo que exista, no estoy en contra de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, solo digo que dentro de esa clasificación uno puede desglosar más y pensar dónde realmente actuar, dónde uno tiene que focalizar. Es Pero como afinar el ojo. Pero Sí. entonces, imaginemos que, bueno, con el escenario más probable que, bueno, sigue calentando el océano Atlántico y Índico, en algún punto los eudiptes Moseley se van o sea, desaparecer, o sea, irse al sur, o bueno, o sea, adaptarse, pero con mucha suerte, si va bastante lento. Pero en algún punto van a llegar al sur, entonces, por ejemplo, los de Ámsterdam van a llegar a Marion y Crozet. Me imagino que van a empezar a hibridizarse con los pingüinos que todavía están por allá, los Philholly. ¿Qué va a pasar? ¿Una pérdida de diversidad? ¿Una creación de una nueva especie híbrida? ¿O solo un cambio de la estructura interna de una sola especie al final? ¿Qué sería tu punto de vista? ¿Es una pérdida al final o es una suerte para la especie de tener ese stock, como ese almacén de diversidad o de adaptación al calor? Sí, cuando lo miramos, uno de los planteos que hago en la tesis es ese, ¿no? Al mirar un foco tan pequeño en los pingüinos de penacho amarillo en particular, uno encuentra diferencias enormes, se encuentra como, este está mucho más en peligro, este no, y puede discutir muchas cuestiones a nivel variables dentro de grupos, o sea, llegué a un nivel de detalle enorme. Claro, a nivel global, los pingüinos de penacho amarillo son una especie o 3 especies de pingüinos. Los pingüinos son un grupo de aves marinas y están dentro de las aves. Y bueno, entonces ahí vuelvo para mí a la pregunta inicial: es qué es lo que buscamos conservar. Yo creo que hay una pérdida, sin duda, cuando una especie ocupa el espacio de la otra, ya sea que se hibriden y se pierda o se mezcle el material genético, va a haber una pérdida. El problema es que si queremos o no queremos que pase eso. Me parece que a nivel conservación general de las especies poco podemos hacer al respecto. No vamos a poder permitir que no se hibriden. Vos no. Y me parece que, bueno, entonces si lo comparamos, por ejemplo, al pingüino de Galápagos o al emperador, de hecho, el penacho amarillo con sus 3 grupos, subespecies o especies o lo que sea,
De hecho, es una forma, como un tipo de ave que tiene un rango enorme que abarca, bueno, todo el océano austral, desde el subtropical al subantártico. Entonces, de una manera, es uno de los pingüinos que tiene la mayor probabilidad de sobrevivir al final en una de sus formas. No sé qué piensas de eso. Sí, sin duda estoy de acuerdo cuando lo pones en contexto. Hicimos esa exploración, lo hicimos a nivel solo exposición, lo presentamos en un congreso. Sí, la diferencia es inmensa y tienen un rango intermedio, los penachos, en realidad todos los crestados tienen un rango intermedio de exposición, no evalúe sensibilidad. Pero sí, los de Humboldt y los africanos son los que están expuestos, pero muchísimo más. O sea, al mismo nivel que el este contra los del sur y del norte, bueno, el mismo nivel de diferencia. Creo que sí, que ahí va a haber, o sea, sí, va a haber una pérdida. O sea, vuelvo a la pregunta anterior, sí. Quizás la pregunta es si es tan relevante y quizás que no. A esta escala, en esta situación y considerando que los fondos son restringidos, la capacidad de investigación es limitada y dónde habría que poner el foco y quizás un enfoque a nivel pingüinos, a nivel grupo, ahí sí me gustaría que siga a nivel conservación, nos gustaría que siga existiendo las especies de pingüinos, los diferentes tipos. Pero si existe un penacho amarillo del sur, un penacho amarillo del norte o un grupito dentro de eso, quizás no es tan relevante. Me parece que es importante si de eso va a depender la conservación del grupo entero, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, el del norte se extinga y no se pueda colonizar de ninguna otra forma, y ahí se empieza a perder mucho los diferentes tipos, como lo presentaste vos, ahí sí quizás es un problema y habría que evaluarlo. Pero Pero, si lo tomamos por otro lado también, ¿en qué isla no está el penacho amarillo? ¿cómo? ¿En qué isla no está? Sí, ¿dónde no se encuentra al final? Hay algunas, pero no muchas. Sí, no, pero lo interesante es eso, es que también si tomamos todo ese océano austral, Está ese en todos penacho lados. amarillo se encuentra en cada isla pelágica. El único lugar donde se empieza a no encontrar sería en Herden McDonald's o en Georgia del Sur, South Sandwich, entonces en la isla glaciares, como la que están, bueno, al sur del frente polar. Pero ya que pasamos al norte del frente polar, colonizó casi cada isla hasta la zona oligotrófica, como la zona bien tropical. Entonces, ¿qué nos dice que, bueno, no, qué nos dice que no le gusta el calor al final? ¿Qué información tenemos que ese pingüino le molesta Está el bien. calor? Porque, bueno, colonizó hasta Santa Elena y Tristán, como bien, casi hasta el océano tropical. Sí, ¿Qué te no hace creo. decir que no le va a gustar si se calienta al final? Es, es un. Está bien, está muy bien. Es un, es un. Vamos a hablar de penachos en general, es un grupo muy plástico. O sea, eso es evidente. Digo, si lo vimos a escala regional, vemos en Islas Malvinas que colonizan Isla Pingüino e inmediatamente tienen un rango isotópico, mercurio, todo distinto. Evidentemente, la capacidad de colonización es inmensa y está en esa banda. Yo lo que me parece que está sucediendo, no me parece a mí, lo que está sucediendo es que me parece que se está acotando esa banda en la que estos pingüinos son óptimos de alguna manera, ¿sí? Entonces, como que esa curva de nicho ecológico que tienen, se la estamos acotando en distribución, cada vez tienen menos área Mm, de, disponible. Entonces, si le acotamos desde el norte estas áreas, las islas disponibles van a ser cada vez menores y como vos bien dijiste, los del norte o no importa quiénes, van a empezar a bajar y a achicarse hacia un nicho que yo creo que ya está ocupado. Ese es mi planteo. Digo, el nicho más al sur ya está ocupado. No son bichos antárticos. no, pero la cuestión que todavía tenemos que el clima no cambia solo en el norte, también va a cambiar en el sur. Bueno, sí. Entonces, esa parte ya está ocupada, pero ¿cómo sabemos que va a seguir siendo ocupada? Entonces, pero estoy apuntando a un lugar muy particular, ¿ah? No estoy así al azar, pero la cuestión es que me parece que, bueno, si saltamos al capítulo de, bueno, de climatología madura, cuando tú diseñas tus índices de exposición y de sensibilidad,
esos índices son internos, eso nomás. Entonces no tienen un punto de referencia exterior a tu especie. Tomamos como la menor sensibilidad la especie que tiene el mayor rango, o el grupo que tiene el mayor rango, mayor rango térmico o latitudinal o todo eso. Al final, la especie con menor exposición, o el grupo en que el clima cambia lo menos rápido de los penachos amarillos. Pero si también tomamos la idea que el penacho amarillo de los pingüinos o de las aves marinas al final tal vez es uno de los grupos con mayor adaptabilidad y con el rango más ancho de todos los pingüinos. ¿Qué nos parece? Entonces, ¿no te parece que de una manera en esos índices de exposición y sensibilidad tendríamos que incluir otras especies? Un grupo externo. Me estás pidiendo un grupo externo, un análisis climático. Un panel de referencia, o Sí. un panel como anclado con especies en que duda. sabemos que ya el clima está teniendo efectos Sin duda. negativos. No, sin duda, y lo reconozco que mi trabajo es relativo, o sea, todo lo que encontramos, esas diferencias están exacerbadas por todos lados, en sensibilidad, lo que planteo es simplemente a nivel penacho amarillo, a nivel grupo, digo, bueno, quizás hay algunos grupos que están están considerados por debajo de la vulnerabilidad que podrían tener frente al escenario de cambio climático que estamos viviendo. Sin duda, como te decía, cuando exploramos la exposición hace ya 2 años a nivel subantártico y Antártida, y encontramos eso, que básicamente los grupos que están más en peligro son los que tienen poca población justamente, que son los del Galápagos y los africanos, y después una exploración que no hicimos, pero que se está planteando, es que el hielo marino tiene un rol muy importante y tiene una variabilidad enorme y una tendencia bastante particular, que quizás las especies de Antártida pueden adaptarse a esos cambios, pero sin duda van a tener un efecto más allá. Yo claramente solamente exploré la temperatura porque me parece que es el director más importante de la vulnerabilidad de estas especies. Pero sin duda cuando salís de los penachos, y hay otras variables que tenemos que mirar, sin duda podemos mirar la posición de los frentes, la productividad, la conectividad posible entre las diferentes especies, sí. Pero Ahí, ahí sí saltamos a un punto súper técnico. Bueno, te voy a preguntar, como dale. no para, solo para la discusión, bueno, porque es interesante también. En tu índice de sensibilidad, bueno, está exprimiendo algún parámetro, por ejemplo, el rango o la temperatura minimal de la superficie del mar en un grupo, en unidades de la observación máxima. Bueno, entonces digamos que si la temperatura máxima en el crisocome está observada, y me imagino como en Isla Pingüinos, donde estamos bien al norte ahí, estamos exprimiendo la temperatura mínima, por ejemplo, por Isla de los Estados, por allá, como un ratio de esa temperatura máxima. Bueno, pero sí me imagino que la temperatura mínima, la más alta observada en la Pingüinos, sea de, no sé, 4 grados en el mar. ¿Okay? Ahora vamos a mirar a Diego Ramírez o algo así, con ella bien al sur, ¿no? De Pingüinos, donde la temperatura mínima observada del año sea de menos 1 grado, porque agua salada, bueno, se puede ir a menos 1 grado. ¿Okay? Tu ratio va a llegar siendo negativo. sí, no tuve... Cierto. Es cierto. Cierto. Si vas a sustraer tu ratio negativo a 1, No, como no. hacer, pues llegas entonces con un índice de sensibilidad más grande que 1. No lo hice así. No, No, ¿cómo matemáticamente, cómo tu índice está protegido de tener valores más grandes que 1? Está muy bien. Hice un delta, hice una diferencia, o sea, lo relativicé a la diferencia entre los máximos y los mínimos, sí. No hice, está bien, la pregunta está bien, no hice el proceso, me protegí de eso porque no solo en el sur, en realidad en la especie del sur no pasa nada porque tengo los valores mínimos más al norte, pero en Kerguelen y en los del este sí, los mínimos están por debajo de 0 y lo protegí de esa manera.
sí, Ok, poniendo... pero no te pregunto por ese caso específico, pero si Ah, queríamos tomar tu índice de exposición y generalizarlo a otras especies, bueno, tendríamos y entonces eso sí, pero al otro lado, ¿cómo vamos a llegar a un valor de 0 entiendo. con Sí, una ratio? no, no se puede, no se llega, no llego a 0. Entonces, Bueno, podría llegar a 0 si el valor de referencia está justo por casualidad igual a 0. no, Pero no, no tenemos la garantía que tu índice, de hecho, no está normalizado entre 0 y 1. no, no. Y entonces, cuando vas a hacer el promedio de varios valores, así calculadas, bueno, ¿cómo se llama? El teorema central límite, tú vas siempre a llegar a valores de ese índice que va a ser cerca de 0.5 o ahí, por ahí, o más grande. No tengo ni idea de en qué será la expectativa, pero va a tener una convergencia ahí por algún número, digamos 0.7 o algo así. En el otro lado, tu índice de exposición, ese sí está garantizado siempre abarcar todos los números de 0 a 1, porque está un ranking normalizado. Y eso me preocupó un poquito. Entonces yo creo que la idea de hacer un índice de exposición, un índice de sensibilidad, está súper buena. Hay que hacerlo. Yo creo que tú empezaste en la mejor dirección y hay que seguir adelante. Ahora lo que me digo es que, bueno, haría que ir más en adelante, incluyendo Hay, otras especies y otro modo de cálculo. sí, cuando nos pusimos a evaluar la exposición, me parece que está bien. Me parece que la exposición está bien calculada. Es cierto, coincido con vos y te lo contesté en el dictamen, coincido con vos que la sensibilidad hay que trabajarla y principalmente el problema que tuvimos es que son muy parecidos. Las variables que evaluamos son muy parecidas entre los individuos, entonces la diferencia entre sensibilidad es entre 1 y 0,5. De hecho, la expectativa me quedó más o menos por ahí, 0,75. Y se ve en los resultados, se ve eso. Para extender, no, lo que no me animé a hacer, que podría haberlo hecho, lo hice, pero solo de manera exploratoria, fue extender ese rango de 0 a 1, forzarlo de máximo a mínimo. Pero al tener 3 grupos, lo que me pasaba era que exacerbaba diferencias que no tenían mucho sentido. Entonces, me parece que acá lo que hay que poner es un criterio biológico y definir clases. Esta clase va a ser de 0 a 0,25, esta clase de 25 a 0,5 y así, y definir definir para cada variable clases. Y en los penachos amarillos quizás no hay mucho para jugar, pero cuando salimos a otras especies, en el planteo que estás haciendo y teniendo algún grupo como referencia, ahí sí se podría hacer y se podría tener una referencia bastante más lógica. Pero me parece que lo que me faltó en ese sentido fue poner un criterio biológico a estas visiones. Y mientras lo fui haciendo lo encontré, ¿no? Pero nada, fue una decisión que tomamos de acotarlo al máximo. Es Pero simple, digamos, pero bueno, tiene un... Sí, por sí. ejemplo, la IUCN nos da unos criterios que son duros. Bueno, si una especie pierde el 50% de su tamaño de población en 10 años o 3 generaciones, creo algo así, está en peligro. O sea, si tiene menos de 2.500 individuos, está en peligro. A veces está bueno, a veces no está bueno, porque si tenemos una especie como ¿cómo se llama? El que desapareció, la columba, passenger pigeon, lo de Estados Unidos, como Sí, la migradora. la paloma, como Sí, que sí. Bueno, tenía así no sé cambios cómo de se llama. tamaño de población natural de más de 50% cada 10 años. Entonces, bueno, ese criterio hubiera sido malo para esa especie porque era su comportamiento natural. Si tomamos el albatros de Ámsterdam, hay como 50 individuos, no está en peligro, solo siempre fueron 50 individuos porque es una isla muy pequeña. Entonces, entonces son criterios así generales, pero me parece que tu idea de hecho es mejor que esos criterios porque es más como flexible. Pero al otro lado, para que tu idea sea a lo más refinada, necesitaríamos una manera de fijar el 0 y de fijar el 1. Si yo te preguntabas definir para mí una sensibilidad de 1, ¿qué sería para ti? Así en palabras, no matemáticamente, pero ¿qué sería una especie que tiene una sensibilidad de 1 en teoría? No sé, una
una distribución muy, No sé tampoco, pero... una distribución muy acotada, o sea, pensaría en cuestiones, ¿no? Una distribución muy acotada, pensaría a nivel demográfico se me ocurren un montón. Pensar en colonias que están aisladas, que son muy pequeñas, pero sí, me parece que lo tenemos, no sé a qué vas, pero me parece que habría que definirlo biológicamente, ¿no? O sea, uno tendría que definir cuál es ese uno biológico, pero no depende siempre del grupo que estoy evaluando. Bueno, ese es el problema o lo bueno que tiene IUCN, que puede clasificar a todas las especies, Eso. pero bueno, pues yo lo que propusimos acá era un caso para entender un grupo muy pequeño. Habría que ver un rango intermedio, ¿no? Pensar en aves marinas o pensar en grupo pingüino y definir ese uno. Yo buscaría definirlo biológicamente. Te lo pregunto porque me parece que es una idea de postdoc que sería estupenda, como seguir ese trabajo tratando de definir un índice como así generalizable para medir la vulnerabilidad de aves marinas, eso nomás. Pero ya sería una cantidad de trabajo estupenda, sería súper tener un índice así como flexible como el tuyo, pero al mismo tiempo preciso. Entonces, por eso te pregunto, me parece que la dirección que tomaste es súper buena, entonces no hay que dejarla tan temprano, ¿eh? No la abandono. Lo que me pareció con lo que me choqué en el trabajo con los penachos amarillos fue eso, que me quedé en Ujú. una situación entre tratar de relativizar todo y a la vez no poner a todos el mismo valor, porque es como si fueran todos uno. Se ve en sensibilidad, ¿no? Cuando lo veo ahí por variable, son muy parecidos los valores, muy parecidos. Y si miro ahí cómo propagué la incerteza, están de alguna manera superpuestos. Entonces, ese es el problema que tienen estas especies. Quizás se podría plantear una sensibilidad para los penachos amarillos, en general, y hacer exposición a nivel regional o local con los modelos que se cuente, con el mejor modelo que se cuente, y pensar algo así. Eso, por ejemplo, sería una super idea también. Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver. Dale. Un punto que me llama la atención a mí también, lo del mercurio. Es súper interesante lo del mercurio que encontraste. Entonces, como contaste, encontras valores de mercurio súper altas en Mira de los Estados, en el Carancho Austral también. ¿De dónde viene? ¿Tienes alguna idea en la literatura? Si es una fuente local, si es la Hay, fuente de comida, si hay mercurio en el agua, ¿qué pasa? no sabemos. Eh, hay, hay un trabajo que hizo la persona con la que estamos colaborando, con Rebeca Brazo, que lo hizo en 2015, que presenta todos los pingüinos, bueno, todos no, bastantes especies de pingüinos y la distribución de la prevalencia de mercurio en plumas en todo el subantártico. Y se ve, no, hay más, en casi toda la distribución. Se observa que el máximo está muy localizado, o sea, hay un máximo ahí muy local, muy local. Y nosotros fuimos a explorarlo a nivel regional y ver si podíamos discernir dónde estaba, y claramente está ahí, o sea, en la zona esa sur de Isla de los Estados. Em, sí, es la pregunta, o sea, de dónde puede surgir. A nivel antrópico no hay muchas fuentes cercanas como para decir, bueno, minería, alguna cuestión así, no ha sido muy desarrollado. Se exploró oro, se explotó el oro en Tierra del Fuego, pero no a ese nivel, o muy poca gente, o sea, no creo que tenga que ver con una cosa antrópica. Probablemente está ahí porque lo están ingiriendo. El problema es que el mercurio se acumula. Entonces, y nosotros estamos viendo en plumas que es el mecanismo por excelencia de excretar ese mercurio. Entonces, si lo incorporan en invierno o en el viaje de permuda o durante la temporada reproductiva, sin duda, o sea, la probabilidad de que esté más cerca de la colonia es más alta porque hay una estrategia ahí de forrajeo de Central Place, ¿no? De que se quedan ahí alrededor de la colonia, pero en invierno podrían estar incorporándolo en el frente polar, por ejemplo, cuando van hacia el sur. Pero de lo que Em, pienses tú, en el Carancho, el sí, nivel muy alto en el Carancho, ¿viene de que él come sí, pingüinos muertos o viene de que, bueno, pichones hay come. mercurio en ese ambiente? No, o sea, los caranchos, lo que encontramos con los caranchos es eso, que están incorporándolo a través de la dieta y Pero principalmente están comiendo
pingüinos, ¿no? O sea, hay 120.000, dependen de una colonia de 120.000 parejas de pingüino y hay 1.000 parejas de cormoranes. Son órdenes de magnitud, muy probablemente estén comiendo solo pingüino. Y esa fuente la están incorporando, o sea, sí, la fuente oceánica la están llevando los pingüinos a la Tierra y se está incorporando en la cadena trófica de Eso te de iba a las islas. Eso preguntar. es súper Entonces, interesante, sí. si vamos a medir mercurio en alguna especie, como en el rayadito, por ejemplo, de Isla de los Estados, ¿tú piensas que no lo vamos a encontrar? No es una fuente así local, pero más bien los pingüinos traen de vuelta el mercurio hasta la costa. Otro postdoc. Sí, creo que no, no debe, mi predicción sería que no, hay un problema, ¿no? Los pingüinos también tiran sus plumas en la tierra Eso es cierto, sí. y si, suponiendo que es el único método de excreción, mudan en tierra cerca de sus colonias. Podrían estar incorporando los herbívoros pero es verdad que es muy local, ¿no? Se podría hacer evaluar un gradiente, ¿no? Ambiental, a ver si en la tierra o en las plantas hay un gradiente también de mercurio desde la colonia hacia el centro de la isla donde no hay pingüinos y pensar si los herbívoros, bueno, de hecho hay herbívoros invasores, ¿no? Están los ciervos y las cabras ahí como introducidos, entonces podría también evaluar en ellos, ver si el mercurio también entra en esa, en, en esa, en realidad es la misma red trófica, ¿no? Pero en ese pedazo, en esa rama de la red trófica. Pero te lo pregunto porque hubieron unos estudios súper interesantes en Polinesia, como creo del Macaulay en California, así de como explorando el papel de aves marinas para traer de vuelta nutrientes y contaminantes hasta la tierra. Y que de hecho en algunas islas puede tener un rol muy significativo de hecho, para contaminar la isla, porque traen contaminantes desde afuera. Entonces sería también una manera de medir el flujo de nutrientes traído por pingüinos, Bueno, utilizando el mercurio como un marcador, de es hecho. interesante porque ahí los caranchos también encontramos que en invierno también dependen de fuentes marinas. Están Ah, comiendo fecas de lobos marinos, descartes de ahí, descartes de peces, o sea, forrajean en la costa. Entonces, eh, podrían venir por otros, no solo por los pingüinos, sino por bien. otros seres vivos, pero sabemos que el carancho austral tiene una dieta principalmente marina, entonces de alguna manera viene del mar con los seres vivos, a través de los predadores marinos, entra en las islas del, del subantártico, sí. Está entrando a través de los predadores. Lo interesante que también habrá es una dirección de investigación ahí, utilizando de hecho el mercurio como un marcador de red trófica, entonces súper interesante también, Sí, porque su eh, persistencia es de hecho interesante para no, como no es muy ético. Bueno, es una pena que haya mercurio, pero al mismo tiempo es súper interesante porque persista muy bien en la red trófica, entonces nos permite seguir lo que pasa con los nutrientes. bien, sí. Sí, yo creo que ahí el tema de los nutrientes es clave, ¿no? El nitrógeno principalmente viene con los pingüinos, o sea, eso es muy claro. Pero bueno, los contaminantes es algo bastante difícil de explorar, principalmente porque tiene este proceso de bioacumulación, ¿no? Entonces quizás un valor muy alto en un predador no quiere decir que haya muchísimo mercurio en la red trófica, sino simplemente que está bioacumulando. Pero es interesante ver cómo a nivel regional, cuando uno se aleja un poquito y ve la foto desde Sudamérica, ve un pico de 3 veces los valores de mercurio en un predador que estamos hablando de un predador de nivel 2, 3, no es un predador muy tope, ¿no? Entonces eso es bien, bien interesante. Es súper interesante porque me acuerda lo que pasa por ahí en el mar Báltico, pero donde hay como fábricas rusas y Claro, navios de guerra hundidos por claro. 50 años y cosas así. Ese tipo de cosas bueno, están esperadas por aquí, pero en Isla de los Estados, súper interesante. Sí, quizás está asociado alguna fuente natural, eso me imagino que va por ese lado. Y tengo dos cuestiones más para ti y ahí te dejo en paz. Eh, bueno, entonces no tocaste por nada por el momento la cuestión de adaptación local.
en el, bueno, más particularmente en el norte, en Moseley, pero a ver también en Isla de los Estados, me empezó a preguntar sobre vivir con tal concentración de mercurio. ¿Qué te parece? ¿Tú si tenías que hacer una predicción? ¿Piensas que ya estamos seleccionando un pingüino que resiste mejor, que tiene más capacidad de excreción de metales pesados? La predicción más posible es que sí, porque el mercurio ya está ahí y probablemente, si es fuente natural, seguramente esté en tiempos geológicos, por lo menos hace millones de años ahí en Isla de los Estados, y estén de alguna manera adaptados a vivir con esos niveles. Ujú. ¿Y podría ser La, una razón de la divergencia? o sea, sí, hay propuestas de que adaptación local puede dirigir el flujo génico, ¿no? O sea, los individuos que llegan ahí no sobreviven con esos niveles de mercurio y el tema es no sabemos cuál es un nivel crítico de mercurio, ¿no? ¿Cuál es un nivel que tenga un costo fisiológico? Y por otro lado, los valores que tenemos en general, porque son más fáciles de tomar las muestras de plumas, son de plumas, y la pluma es donde espero encontrar mucho mercurio. Quizás a nivel fisiológico lo toleran, cuando están empezando a mudar, pierden mucho peso, el mercurio se moviliza de los tejidos y lo tiran en las plumas y ahí queda, bueno, en el ambiente. Pero no está más en el pingüino. Entonces, quizás esos niveles, esas oscilaciones de mercurio es un valor que no afecta, no selecciona, pero sin duda, al ser tan local el foco, por lo menos a nivel regional, vemos que es local, o sea, es a nivel colonia, eh, podría ser un director de la restricción al flujo. Sí, no tendría por qué no serlo, eso es lo que creo. Mm. Entonces vas a buscar como signatura de selección en genes como enzimas CYP o algo así, como genes que están implicados en metabolismo de contaminantes o... Sí, las exploraciones hicimos, me extiendo un poquito en la respuesta para aclarar. La exploración que hicimos a nivel genómico claramente estuvo muy sesgada por el objetivo general del trabajo. O sea, no exploramos otras cuestiones como, por ejemplo, bueno, sí, la introgresión fue una de las cosas que miramos, pero más a nivel conectividad. Y lo que vimos es que la introgresión en principio es pasado, o sea es una introgresión pasada. Entonces, el flujo génico presente no lo estamos viendo en esta cuestión. En este momento, por lo menos, no lo vemos. Ahora, si, sí, no sé, me cuesta pensarlo como una cuestión así. Sí, en realidad me parece que habría que pensar que si lo restringimos a eso, a esta cuestión de conservación, me parece que la exploración de los genomas fue suficiente. Hay una cantidad de información, lo dije muy por arriba, pero hay 25 millones de SNPs que hay que buscar y esa discusión está ahí lista para tenerla y pensar cuáles son las preguntas que le queremos hacer a esos genomas. Pero un poco en línea con lo que planteé al final de la tesis, ¿no? Estos set de datos enormes, de alguna manera hay que acotarlos y decidir qué es lo que uno quiere explorar y cuál es la pregunta que uno tiene. Y creo que ese fue mi trabajo a lo largo de toda la tesis, tratar de focalizar esa cuestión. Y lo lograste muy bien. ¿Qué te iba a Pero sí, preguntar? entiendo el punto. O sea, es como, ahí está dale, buscalo porque está ahí. Es cierto que hay genes candidatos, pero a mí creo que también lo discutimos alguna vez esto, que ir y buscar al azar un gen candidato o introgresión porque sí, o alguna cuestión así porque sí, no me termina de llamar, y también lo conecto con la respuesta que le di a Juan de los refugios. Puedo encontrar cuál es el sitio con más variabilidad, pero si no tengo una hipótesis a priori de qué dirige esa variabilidad o esos valores, no me termina de interesar. Quizás no es mi forma de pensar a la ciencia, pero me parece que la dirección es esa, es pensar, hacer inferencia, ¿no? Pensar qué podría estar dirigiendo estas cuestiones. El mercurio, bueno, busquemos entonces genes ahí asociados a el mercurio, pero porque lo vemos, porque vemos que en Isla de los Estados particularmente hay alto valor de mercurio. Sí. Y entonces, para concluir eso, te iba a hacer la pregunta como en la otra dirección. Si ahora, ¿qué nos falta ahora saber en penachos amarillos?
si tú para completar tu estudio, como lo que quieres descubrir al final, ¿qué tipo de datos te faltaría o te gustaría conseguir en el futuro para Buenísimo. completar eso? Sí, lo primero que se me ocurre es dentro de la cuestión demográfica, los conteos. Me parece que hay lugares, como por ejemplo en la especie del sur, que los conteos son censos que se hacen en los mismos años. Entonces uno tiene una idea de, por lo menos cada 5 o 10 años, tiene una idea de cuál es la población general. Eso no se ve en otros grupos y limita mucho la comparación. Si yo me encuentro con valores del 70, valores del 80 y comparo con valores del 2015, eso claramente es un problema en mi índice de sensibilidad. Entiendo que es súper difícil tener esta serie de datos, por eso planteé el tema tecnológico, ¿no? Usemos drones para contar las colonias, pensemos que ese también era mi foco, ¿no? ¿Cuáles son esas variables que nos falta información? Y me parece que esta cuestión tecnológica puede resolver. Tiene la contra que planteamos antes, ¿no? Que la información es infinita y hay que acotarla. Pero me parece que si tuviera que elegir una variable que me faltó, es la cuestión muy simple de saber cuántos hay. Eso, estoy muy de acuerdo con... No, creo que eso es un punto de tu trabajo que es súper, que explotaste casi hasta el final lo que la ecología molecular puede decir, y al final llegamos a la conclusión que necesitamos más tiempo en el terreno, de hecho, como más conocimiento básico de la especie. Entonces yo estoy muy de acuerdo con tu conclusión. Súper... Bueno, entonces muchas gracias para eso. Yo creo que ya te cansé bastante. No, estuvo Hoy buenísimo. día, pero muchas gracias para la presentación y tus respuestas. Y felicitación para el trabajo. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Felicitaciones. Vamos a ir entonces ahora a hacer las salas para que el jurado, junto con Viviana, puedan ponerse de acuerdo en la evaluación y después vuelven para acá para ya dar el resultado final de todo esto. Así que vamos a armar un aula. Buen viaje. Ahora Ustedes pueden ir festejando mientras nosotros viajamos. Entonces, disculpe, creo que me perdí un ratito, entonces nosotros nos desconectamos. Ahora nosotros... ahora les va a aparecer la opción de sumarse a una sala, a una sesión paralela. Ahí tienen un espacio para deliberar y después volver a comunicarle a Nicolás el resultado final de la evaluación. Súper. Yo los acompaño y me vuelvo. Sí. ¿Se puede descorchar el champán? El jurado dirá. Descorchá, nene, descorchá. Bueno, listo. Detalle con... Uy, entonces estamos de vuelta grabando. Y entonces lo acabamos de discutir bien con Juan en presencia de Viviana y bueno, tenemos el placer de decir que eso fue un trabajo excepcional y que con mucho gusto le otorgamos el grado de doctor por ese trabajo sobresaliente que estará el grado que se queda con ese trabajo. Entonces, muchas felicitaciones, Nicolás. Felicitaciones también a Bettina y a Andrea para la supervisión, porque claro que te aprendieron mucho. Entonces, bueno, vamos a aplaudir. Quedarnos con esto y... sí. Nosotros sí aplaudimos. ¡Grande, Nico! ¡Bravo! Buenísimo, Nico, felicidades. Felicitaciones.
Gracias, Nico. Juan. Alivio Muchas gracias, total. Robin. Buenísimo. Antes de que tú te pongas demasiado emocional, porque bueno, no, es bueno, es bueno. Entonces hice mi trabajo, tú lloraste al final, qué bien. Gracias, Robin. Entonces, también tenemos bueno, estamos bien confidentes que tú vas a retomar ese manuscrito y hacerlo así perfectito para ponerlo en biblioteca, porque tú te dedicaste a tu trabajo con esfuerzo excepcional hacia ese punto. Entonces tenemos mucha confianza en que ese manuscrito va a quedar perfecto así y que tú vas a encontrar un postdoc al nivel. Bien. Sí, entonces, Muchas gracias. Mil gracias, con Robin. eso. Muchas gracias, Juan, también. Les agradezco un montón el haber aceptado, el estar acá presentes y las devoluciones que me hicieron y la discusión que tuvimos al final, que para mí fue espectacular. Nada, no me lo voy a olvidar. Muchas gracias. Bueno, Bien, Esperemos que sea útil. ahora viene la fiesta.